muchas cosas. Todas las explosiones tienen un punto de ignición. ¿Es el caso del Big Bang? Si piensas en el Big Bang únicamente como una explosión, lo normal es preguntarse, ¿dónde está el centro de la explosión? ¿Dónde está el centro del universo? No hubo un punto central. En el cielo no existe ningún punto que pueda señalar y decir, ahí pasó el Big Bang. El Big Bang lo es todo. Sucedió donde yo estoy sentado ahora. Sucedió en la otra punta del universo, en la galaxia de Andrómeda. Sucedió en todo el universo simultáneamente. Durante una explosión, la materia sale disparada desde su centro. Esta materia está formada por trozos de distinto tamaño que salen volando de forma irregular a distancias variables del centro de la detonación. En el caso del Big Bang, la materia salió disparada a modo de explosión. Encontramos pistas al mirar el cielo nocturno. Una cosa muy sorprendente que tiene el universo es que si coges un telescopio y te pones a mirar en diferentes direcciones, todo parece igual en un sentido genérico. Pese a que el universo está repleto de galaxias individuales y cúmulos de galaxias, a grandes rasgos es lo que los astrónomos llaman homogéneo. Cuando decimos que el universo es homogéneo, significa que es prácticamente igual a una escala muy grande. Con muy pocas diferencias, es totalmente plano. Según la versión clásica del Big Bang, se lanzó la misma cantidad de material en todas direcciones hasta una misma distancia. Nuestro universo homogéneo y plano no parece el resultado de lo que conocemos como explosión. No fue grande ni fue un bang. El Big Bang no fue una explosión como la de una granada, una bomba o dinamita, de las cuales sale lanzado material de un mismo centro. Un anillo de galaxias no surgió de una explosión. Un petardo explosiona gracias a una mecha. ¿Qué detonó el Big Bang? Yo diría que el Big Bang no tuvo ningún tipo de desencadenante. Solemos pensar que cuando pasa algo, cuando hay un efecto, tiene que tener una causa, ¿no? Algo ha provocado que pase. Pero estamos hablando de todo el universo. No hay nada fuera del universo que provoque su existencia. La ciencia lo tiene claro. El universo no empezó con una explosión. Si no hubo un bang, ¿cómo pasó todo de ser tan pequeño a ser tan grande? Entendemos el universo joven y también entendemos el universo viejo actual. Hemos ido dándole forma a una historia de la que no terminamos de entender los primeros párrafos, pero ya sabemos el resto del libro. ¿Cómo podemos descifrar la teoría del Big Bang si no podemos leer la primera página del libro? La única esperanza es buscar en el pasado, línea a línea. Una de las cosas más fantásticas de ser cosmóloga es que los telescopios son máquinas del tiempo. La luz tarda bastante en llegar hasta aquí, así que cuando miras algo muy lejano en el universo, estás viendo su historia y eso es maravilloso. Las primeras pistas para desentrañar los misterios del Big Bang llegaron con la introducción de telescopios avanzados en los años 20. Edwin Hubble estaba estudiando la luz que llegaba desde galaxias lejanas y se dio cuenta de que cuanto más lejos estaba una galaxia, más rojiza era la luz. ¿A qué se debía? Pues resulta que la luz se vuelve rojiza si la galaxia se está alejando de nosotros. Se llama desplazamiento al rojo. Básicamente descubrió que todas las galaxias del cielo se están alejando de la Vía Láctea. El descubrimiento de Hubble cambió por completo nuestra forma de entender el universo. Antes de que Edwin Hubble observara los desplazamientos en rojo de las galaxias, se pensaba que el universo era estático, que siempre había existido y que no había tenido principio ni cambiaba. Es una imagen muy distinta a la que tenemos hoy en día del universo como un lugar dinámico. ¿Os imagináis estar sentados en ese frío sillón del observatorio del Monte Wilson y daros cuenta de que habéis descubierto algo tan profundo, que el universo está cambiando y se expande, y que parece que nosotros estamos en el centro? Para realizar su hallazgo,
Hubble usó el que por entonces era el instrumento óptico más grande del planeta, el telescopio Hooker de 254 centímetros. Con este dispositivo pudo demostrar que el universo se extendía más allá de los límites de la Vía Láctea. Por fin nos dimos cuenta de que no estábamos en el centro de todo. ¿Por qué íbamos a estar en el centro de todo? La clave del rompecabezas es que si el espacio y el tiempo se expanden en todas las direcciones a la vez, entonces todo se está alejando de todo. Da igual dónde estés, te parece que estás en el centro de la expansión. Este fue uno de los momentos más importantes de la ciencia. Hubble había demostrado uno de los principios básicos de la teoría del Big Bang. El universo está en expansión constante. Solo se podía sacar una conclusión. Si lo extrapolas al pasado, parece que todo salió de un punto en un momento. Eso es el Big Bang. El descubrimiento de Hubble ocupó los titulares, pero la idea de que el universo se expandía ya la había propuesto 2 años antes un cura y físico belga. La idea de verdad del Big Bang es de Georges Lemaitre. La idea es que, si siguieras hasta el comienzo mismo del tiempo, todo podría haber surgido de un único átomo, el átomo primigenio. Lemaitre creía que el universo en su infancia era extremadamente pequeño y denso y estaba apretado en un único punto. El átomo primigenio. Posteriormente, los científicos definieron este punto como una entidad infinita llamada singularidad. Pero hay un problema. La singularidad y las leyes de la física no se llevan bien. Puede ser un punto infinitamente pequeño, pero provoca unos problemas muy grandes. El Big Bang. Durante casi un siglo, ha sido la versión más convincente de la ciencia para explicar cómo empezó todo. Pero no hubo ninguna explosión, ningún bang, y tampoco fue grande. De hecho, el padre del Big Bang, Georges Lemaitre, afirmó que todo partió de un punto diminuto que llamó el átomo primigenio. Creo que una de las cosas más complicadas de entender sobre la idea del Big Bang es que todo lo que ves, todo lo que has conocido nunca, todo el mundo, todas las casas, árboles, planetas, lunas, estrellas, galaxias de todo el universo, en algún momento, hace unos 13,8 mil millones de años, estaba comprimido en un punto pequeñito. De hecho, es aún más pequeño que un punto pequeñito. Es infinitamente pequeño, un punto llamado singularidad. Y esta singularidad lleva décadas dándoles dolores de cabeza a los astrónomos. Todo se debe a una palabra: infinito. En cuanto empieza a aparecer la palabra infinito, cosas que son infinitamente grandes o pequeñas, en física significa que no lo entiendes todo. La teoría de la relatividad de Einstein predice la existencia teórica de singularidades, pero en la práctica, al llegar a una singularidad, las leyes actuales de la física se desmoronan. No entendemos las singularidades. Son algunas de las cuestiones teóricas que suponen verdaderos quebraderos de cabeza y que estamos intentando resolver. El universo nos dice que está pasando algo que no entendemos del todo con nuestras matemáticas. Nuestras matemáticas son incompletas. Esto es una señal de que la teoría de la relatividad es incapaz de describir los primerísimos momentos del universo. La teoría de la relatividad predice las singularidades, pero en realidad no vale cuando las cosas son muy pequeñas. La versión de Einstein de la teoría de la relatividad funciona a la perfección para describir el movimiento de los planetas alrededor del Sol, la curvatura de la luz alrededor de objetos gigantescos, el crecimiento y la expansión del universo mismo, pero se queda corta cuando la gravedad es demasiado fuerte o demasiado débil. Puede que la teoría de la relatividad no sea la mejor herramienta para entender el origen del universo. Por ejemplo, si queremos pesar unas especias en la cocina, usaremos una balanza de cocina. Funciona.
Pero si queremos pesar un camión, no es la herramienta adecuada para ello. Necesitamos algo que nos ayude a entender tanto la imagen completa como el primerísimo plano. Si vemos un río desde arriba, podemos ver cómo el agua forma curvas y meandros. Esta imagen amplia es como la imagen del universo que nos da la teoría de la relatividad. Pero si queremos sumergirnos y entender cómo funciona el agua bajo la superficie, necesitamos valernos de la dinámica de fluidos. Y a nivel molecular necesitaríamos otras reglas completamente distintas. Para entender qué le pasa a la estructura molecular del río, la dinámica de fluidos no es la herramienta correcta. Habría que usar una cosa llamada mecánica estadística, que tiene que ver con el hecho de que el agua está compuesta por moléculas muy pequeñitas. Para entender el origen del universo, es igual. Cuando la escala es muy pequeña, hay que entender las características más pequeñas del espacio y el tiempo. Las leyes de la física que usamos para describir el universo ahora que es grande no valen para describirlo cuando era pequeño. Entonces, ¿podría ayudarnos otra rama fundamental de la física teórica? La mecánica cuántica trata las cosas pequeñas, muy pequeñas, pero ¿y las infinitamente pequeñas? ¿Puede la mecánica cuántica demostrar la existencia de una singularidad? La teoría de la relatividad parece decir que existen las singularidades y las predice de forma bastante clara. Eso no encaja mucho con lo que dice la mecánica cuántica. Esta suele confundir un poco las cosas, no le gustan mucho las singularidades. Según algunas teorías de la mecánica cuántica, la ciencia de lo pequeño, no se puede reducir el tamaño infinitamente. Por ejemplo, no voy a poder doblar ninguno de estos folios más de 7 veces. 1, 2, 3, 4, muy bien. 5, caray, 6. ¿Podré hacerlo? ¿Podré romper las leyes de la física? No, hay un límite que no se puede sobrepasar. No puedes doblar un folio infinitamente en fragmentos cada vez más pequeños. Ni tampoco el espacio. Y según la mayoría de las leyes de la mecánica cuántica, no puede haber nada infinitamente pequeño y denso. Parece el fin de las singularidades. ¿Entonces esta versión del Big Bang es incorrecta o es que somos demasiado tontos para descifrarla? Nuestras leyes de la física son nuestro mejor intento de modelar con matemáticas todas nuestras observaciones del universo. Pero al universo le da igual lo que pensemos, le da igual lo que entendamos. Estos son nuestros intentos de explicar el comportamiento que vemos, y los primeros momentos del Big Bang son un gran ejemplo de que nuestra comprensión es insuficiente. Quizás la respuesta se halle en una combinación de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, pero no hacen buenas migas. 1, 2, 3, ¡vamos! ¿Qué equipo? ¡El nuestro! ¿Qué equipo? ¡El nuestro! 1, 2, 3. ¡Arriba! ¡Arriba! Imaginad que las reglas de la mecánica cuántica son como las reglas que usan los jugadores de lacrosse en sus partidos. Y las reglas de la teoría de la relatividad son las que siguen los jugadores de béisbol en sus partidos. Si estás viendo un partido de béisbol, entonces están siguiendo las reglas del béisbol de la teoría de la relatividad. Si estás viendo un partido de lacrosse, estás viendo las reglas del lacrosse o de la mecánica cuántica. Pero si cogieras a un equipo de lacrosse y a otro de béisbol, los juntaras y les pidieras que empezaran a jugar, ni siquiera sabrían cómo interactuar. Siguen reglas fundamentalmente distintas que no conectan. Cada uno de estos pilares de la ciencia moderna, la mecánica cuántica y la relatividad general, son maravillosos en sus dominios. Pero si intentas juntarlos, que es lo que necesitamos hacer para describir los primeros momentos del universo, todo se pone patas arriba. Puede que si ambos equipos siguieran unas reglas unificadas, consiguiéramos arrojar algo de luz sobre el Big Bang.
Fusionar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad es como llegar a El Dorado. A cualquier físico teórico del momento le encantaría poder hacerlo. Aún no lo hemos logrado. Tenemos ideas, por lo que cuando digo que aún no lo hemos logrado, es que no estamos de acuerdo sobre qué idea es la correcta. Desde finales de los 70, se ha propuesto una gran variedad de conceptos para fusionar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad. Las ideas más prometedoras son la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles. Teorías como la de cuerdas o la de la gravedad cuántica son una especie de escapatoria. Evitan que el espacio sea infinitamente pequeño. De hecho, describen el espacio como algo que se puede cuantificar, pero de formas distintas. Una en sistemas giratorios y la otra en cuerdas. La gravedad cuántica de bucles plantea literalmente que las partes pequeñas del espacio-tiempo son como píxeles, piececitas fundamentales que se unen para formar el tejido del espacio-tiempo que vemos. Ambas teorías tienen fervientes seguidores y detractores. Tiene que haber una teoría que vincule la relatividad con la mecánica cuántica para poder intentar entender la gravedad. La teoría de cuerdas lo consigue, pero lamentablemente no hace predicciones que podamos probar, así que no sabemos si es correcta. Y así, el santo grial de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica trabajando juntas sigue tan escurridizo como siempre. ¿Qué acabará por reconciliar la mecánica cuántica con la gravedad? Si es que se pueden reconciliar. ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos más sorpresas? ¿Más observaciones increíbles? ¿Más datos que no esperábamos? ¿Otro genio o 1000 genios que vengan y encuentren el camino de las matemáticas para fusionarlas? Seguramente todas las anteriores. Aún no se ha demostrado una de las principales premisas de la teoría del Big Bang. ¿Qué hay de las demás afirmaciones de Monseñor Lemaitre? ¿En el comienzo del universo, ese átomo primigenio estaba intensamente caliente? De ser así, ¿a qué temperatura llegó? La teoría del Big Bang se basa en el descubrimiento de que el universo sigue expandiéndose continuamente. Si lo extrapolamos al pasado, llegamos a una conclusión inevitable. Si viajaras al pasado, el universo sería cada vez más joven y pequeño, hasta que todo quedara comprimido en un punto. La teoría del Big Bang afirma que este punto era infinitamente pequeño. Pero los científicos no han podido demostrar la existencia de tal singularidad. En nuestro universo vemos cómo las galaxias se están alejando las unas de las otras. Imaginad que estuvierais mirando trenes que salen de la estación y se alejan. Si viajarais al pasado, los trenes convergerían en la misma estación. ¿Significa que salieron de la misma estación? Seguramente. ¿Salieron del mismo andén? Seguramente no. Todos los trenes no caben en un mismo andén. Pero aunque los físicos no pueden demostrar que todo salió de una singularidad infinitamente pequeña y densa, están convencidos de que el universo observable se expandió a partir de un punto pequeño. Y este punto era increíblemente denso y caliente. Imagina que estás con un grupo de amigos en una habitación muy grande y estáis pasando el rato y todo parece normal. Pero de pronto estáis apretados juntos en un ascensor pequeño. Y empieza a hacer mucho más calor porque estáis intercambiando calor. Algo así pasó al comienzo del universo. Todo estaba apretado y muy caliente. Tiene sentido, teóricamente, que este periodo fuera muy caluroso. Pero ¿cómo podemos demostrarlo? ¿Cómo medir la temperatura del comienzo del universo hace 13,8 mil millones de años? No se puede, pero sí se puede medir la temperatura del punto más frío del universo ahora. Si te alejaras de todas las estrellas y galaxias, lo lógico sería pensar que el espacio es infinitamente frío, que está al cero absoluto, pero resulta que no.
Resulta que el espacio tiene una temperatura de aproximadamente 270 grados centígrados bajo cero, unos 3 grados más que el cero absoluto. ¿De dónde salen estos misteriosos 3 grados? Los partidarios del Big Bang creen haber dado con la respuesta. Afirman que este tenue rastro de calor proviene del increíble calor del universo joven. Tardaron décadas en conseguir pruebas, algo que pasó en 1964 por puro accidente. Penzias y Wilson eran ingenieros del laboratorio Bell, a los que habían asignado la tarea de medir ciertas señales de radio por la posibilidad de mandar señales inalámbricas por teléfono, para que las zonas rurales pudieran tener teléfono. Usaron una antena con la forma de un cuerno gigante. El problema